quiero tener la vida de Bad Bunny, pero no quiero pero no quiero hacer la música que es de mierda que hay en la radio. Bienvenidos a un episodio más de la primera temporada del video podcast Yo Soy Alfie. Dicen que se pueden hacer amigos en cualquier lugar. En cualquier lugar puedes tener un amigo nuevo, pero aquellos que son jugando a la pelota suelen tener algo peculiar. Y así fue como conocí al invitado que tengo hoy, ya que incluso cuando estábamos jugando ni siquiera yo sabía que él era él. Por eso es un gran placer saludar el día de hoy a Icho. Perfecto, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué dice la vida de músico? Cuéntame. Pues ahora no dice nada. Ahora dice descansa y estudia, Que también, más también que nada. es una buena opción, ¿no? Porque justamente los músicos, y como lo habíamos platicado alguna vez, pocas veces tienen tiempo, ¿no? Entonces ahorita es buen momento para hacer cosas. Depende, los músicos somos buenos para perder el tiempo también, entonces tengo ahí esa como, somos muy, muy románticos de la vida y nos distraemos con una mariposa que pasa. Pero también tiene su chiste, ¿no? Porque incluso en la mariposa, en la mosca, en lo que sea que está pasando es donde muchas veces encuentran esa musa, esa inspiración para crear lo que sea. Pues yo siempre he sido el tipo de artista que la musa es sentarte y hacerlo, ¿no? O sea, muy pocos artistas hacen buenas cosas cuando están esperando que llegue. O sí hacen buenas cosas, pero nunca pasa nada, ¿no? Conozco muchos artistas que son de los que esperan y luego 3 años después siguen esperando y en ningún momento hay como esta, pues esa verdad, ¿no? O sea, ese hacer. Como que a esos músicos es a los que hay que obligar a hacer. ¿Tú tienes algún ritual? O sea, antes de sentarte y hacer las cosas, ¿tienes algún ritual, algo? ¿Te gusta tomarte una copita de vino? No sé, algo que tengas que hacer como para concentrarte mejor. Pues si tuviera que tomar una copita de vino como ritual, sería un borracho, porque me siento todos los días y todos los días hago. Entonces, quiere decir que me tendría que beber 3, 4 copas. Además, yo divido mi tiempo es una locura lo que te voy a decir, pero hay una cosa que se llama, una unidad de tiempo que se llama pomodoro, que básicamente es el tiempo que te toma hacer una pasta pomodoro, ¿no? Y se supone que las cosas las tienes que hacer divididas en el tiempo, en ese tiempo, ¿no? O sea, digamos, lo tienes que hacer todos los días, pero en tiempo de 25 minutos, más o menos, en unidades, ¿no? Entonces, yo normalmente le dedico 2 de esos tiempos a escribir al día y 2 a estudiar música y 2 a trabajar, así me lo divido. Entonces me tendría que tomar, ¿no? para hacer mi pasta. Ok, entonces son cada 25 minutos es ¿cómo se llama? ¿El fracción pomodoro, el tiempo pomodoro? Es correcto, y luego son 5 minutos de descanso. Entonces, haz de cuenta, bueno, ya estamos entrando en terminologías, pero hay una ley que se llama la ley de Parkinson, que básicamente lo que hace la ley de Parkinson es que el tiempo que le dediques a una tarea es el tiempo que vas a tardar para hacer la tarea, ¿no? Si tú dices, voy a escribir un libro en 4 Muy años, vas cierto. a hacer todo lo posible, o sea, se va a expandir el tiempo en 4 años, ¿no? Por lo cual, cuando tú haces el tiempo muy reducido en las cosas, eres más, la palabra es eficiente, porque eficaz es lograr las cosas, pero eficiente es hacerlas en menos recursos. Entonces, si tú te sientas y dices, en 25 minutos voy a hacer lo que sea que vas a hacer, lo vas a lograr. Entonces es mejor, basado en esta ley, es mejor repetir las cosas muchas veces durante muchos días. O sea, en vez de estudiar 10 horas en un día, estudiar 10 días, 1 hora es más efectivo porque haces 10 veces más. Suena interesante. O sea, lo de Pomodoro no lo había escuchado nunca. Esta parte de sí, de ponerte como un límite en el tiempo, sí, pero el tiempo Pomodoro no lo conocía, no lo tenía. Y entonces son 25 de trabajo, pongámoslo así, por 5 de descanso. Es correcto. Y entonces tú dices, no sé, yo así estudio música y como estudio 3 instrumentos, bueno, en realidad estudio 4 al mismo tiempo, pues digo, a cada instrumento le voy a dedicar 25 minutos
y 5 de hacer. Yo en vez de descansar es 25 de estudio de cosas que me cuestan y 5 de diversión en el instrumento y luego me paso a otro, luego me paso a otro, luego me paso a otro. Y por ejemplo, ahora estoy escribiendo una serie, un cómic, y una película al mismo tiempo y hago lo mismo. Y avanzo mucho, la verdad es que además una cosa siempre complementa a la otra. O sea, en realidad, no porque toques otro instrumento, por ejemplo, si estoy estudiando piano, también me ayuda en el contrabajo y el contrabajo me ayuda en el bajo y así. O sea, todo ayuda. Al final estás estudiando lo mismo, pero lo estás haciendo de una manera más efectiva. Y yo, eso quiere decir que eres, creo, o bueno, al menos para mí, eres el primer músico organizado que conozco. Soy muy desorganizado, te lo prometo. Soy un desorden, Pero si tienes tus pero horarios tan estructurados, en realidad no los tengo estructurados. Por ejemplo, ayer empecé a tocar a la 1 de la mañana y el día anterior a las 8 de la noche. No sé, mis horarios me levanto y como además de todo eso, tengo pues una empresa, una tienda de juguetes y luego tengo un libro y al libro pues tengo que atenderlo también y me gusta, por ejemplo, la bolsa mucho y las criptomonedas. Entonces, mi día empieza y de repente pues ya son las 5 de la mañana y me tengo que ir a dormir. oye, eso de las criptomonedas, yo he empezado a leer, es un volado como adictivo, ¿no? O sea, tienes que Es que saberle cómo empezar a mover, pero sí está adictivo. te voy a decir el problema de las criptomonedas y de la bolsa y de todo este tipo es, si tú no sabes lo que estás haciendo, si no entiendes lo que es, realmente estás como yendo al casino, estás gambling, Sí. ¿no? O sea, estás jugando con tu dinero, pero si tú estás enterado, tienes técnicas, tienes estrategias, entiendes de lo que son, o sea, de todos los que son, de cómo son las criptomonedas, cómo funcionan, entiendes las gráficas, ¿no? Lo que se llaman las velas y tienes una estrategia al respecto, digamos, sobre todo hay que ser muy disciplinado, ¿no? Nunca juegas a ganarte la lotería, siempre juegas a ganar un porcentaje menor muchas veces. Y entonces a mí me ha sido al principio obviamente empecé con esto de las criptomonedas gambling, o sea, perdí mucho dinero, Sí, así empezamos todos, pero así empezamos todos. pero fue una buena escuela para estudiar y darme cuenta que se puede no jugar, o sea, sin jugarse, se puede hacer como de una manera donde ganas, donde tienes más probabilidades de ganar que de perder. Sí, 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 sí. O sea, yo he escuchado, porque empecé justo porque un amigo le Ujú. empezó a ir muy bien y lo mismo, él se puso a estudiar como, no sé, 6 meses del año pasado y le empezó a meter como poco a poco, le empezó a ir bien y me empezó como a explicar y todo, pero yo sí hay cosas que es como, siento que es un volado y es adictivo porque ya gané, pero no lo quiero perder, pero ya lo gané. Es Y que así es un círculo. ese es el problema, que psicológicamente, realmente, por eso la máquina es mejor que el humano, ¿no? Porque la máquina determina valores y actúa, y el humano siempre mete el corazón, y ahí es donde cometemos errores. También lo menciono en mi libro, que tiene que ver con los músicos, que nuestras probabilidades, o sea, tienes que entender bien a los jugadores con los que juegas. O sea, cualquier cosa que hagas es como sentarte a jugar póker, ¿no? O sea, yo así lo veo. Por ejemplo, el negocio de la música, el negocio de cualquier cosa es como sentarte a jugar póker. Entonces, si tú entiendes las reglas y además las matemáticas, o sea, entiendes las matemáticas del juego y entiendes contra quién estás jugando, tus probabilidades de lograr las cosas son mayores que sentarte y decir, y irte o sea, sentarte y decir, la suerte y meto más, o sea, al chile, ¿no? Sí, sí, Por, sí, por sí. emociones. Cuando te riges por emociones, y yo creo que ese es un problema de los músicos básico, ¿no? Uno de los mayores problemas que veo a los músicos es que creen que todos son emociones, ¿no? Como el arte es pasional y entonces todo su carrera la ponen en juego como si se sentaran a jugar al casino de Las Vegas, ¿no? Y realmente los casinos están diseñados, o sea, el juego donde más probabilidades tienes de ganar en Las Vegas es la ruleta, jugar al blanco y al negro, ¿no? Pero en realidad, como existe el cero, ya no tienes el 50% de probabilidades de ganar y entonces ya estás en déficit, ¿no? O sea, cada vez que te sientas en un casino, estás en déficit. En cambio, si tú te sientas en una mesa de póker con tus amigos, pues ya sabes que Juanito borracho blofea y ya sabes que, o sea,
Sí. digamos, ya puedes tener más probabilidades si entiendes mejor el juego que tus compañeros, si lees cartas, o sea, si las cuentas. eh, entonces ya tienes más probabilidades de ganar. Y es exactamente lo mismo cuando promocionas o cuando haces, la industria de la música es igual, pero hay muchos artistas que se sientan a jugarse su carrera, ¿no? Y el 90% pierden, o el 100, ¿no? O el 140, ¿no? Sí. Aunque sea, estoy inventando números que no existen, imposible, pero aún así hay muchos que pierden 2 veces, entonces sí hay 140. Antes de entrar a la parte del libro, que es algo muy interesante que hemos estado platicando, quiero entrar por si hay algún despistado por ahí que dice, bueno, ¿y quién es? ¿Por qué es música? ¿Por qué es músico? ¿Qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Qué no? Cuéntanos, Icho, ¿cuánto llevas haciendo música? Viviendo de la música, que eso es lo más importante. Viviendo de la música, llevo, en agosto cumplo 13 años, que es, o sea, el aniversario de mi grupo, Jenny and the Mexicans, que nosotros desde el mes uno, esto es muy raro para los músicos, pero nosotros desde el mes uno vivimos de ello, que eso es, yo creo que no existe en muchos grupos, pero lo nuestro fue muy una casualidad y cuando se juntan las personas correctas en el momento correcto, así suceden las cosas, pero nosotros desde nuestro concierto uno, que además diseñamos en mes y medio, o sea, en mes y medio nos conocimos y decidimos participar en un show y desde el show uno hacemos dinero. Entonces, Exacto. 13 años y estudiando música ya 20. 20. Que por cierto, me contaste que empezaste con cello clásico. No, con trabajo. Con trabajo clásico. Sí, bueno, realmente estudiando música llevo 15. Los primeros 5 4, así, tocaba en un grupo de punk y era más tomarse las cervezas con mucha actitud y subirse a un escenario. O sea, esa fue mi escuela de súbete a un escenario, aunque lo vayas a hacer mal, ¿no? Pero exacto, o sea, ese grupo de punk fue la base para esto que tienes ahora, esto que has construido. Sí, de hecho, la filosofía, bueno, dos de los integrantes de ese grupo de punk seguimos en Jenny and the Mexicans, que es Pantera y yo, y nuestra filosofía siempre ha sido muy, no quiero decir la palabra anarquista porque va a sonar, ay, sí, el antisistema, no, pero siempre hemos sido, nosotros hemos creado nuestro propio sistema, ¿no? O sea, nosotros desde el principio siempre hemos distribuido el dinero de partes iguales, no importa qué haga quién. Por ejemplo, yo soy manager y no cobro más por ello. Desde el principio hemos creado nuestro propio sistema, ¿no? O sea, Sistema. desde el principio, por eso hemos logrado hacer dinero desde el día uno, porque pasamos de la industria. Nosotros desde el principio fue como, vamos a hacerlo nosotros y aprenderlo a hacer nosotros y cometer los errores que tengamos que cometer. Y entonces yo siento que esa actitud de nadie me dice que no, sigue viva en todo lo que hago. Que eso es lo importante. Y entonces entramos en este tema de cómo nace Jenny and the Mexicans. ¿Cómo nace? Tú estabas en Europa, por lo que hemos Sí. platicado. ¿Y cómo empieza? O sea, ¿cómo surge esa idea de decir, vamos a hacer esto? Ok, bueno, por eso también las circunstancias lo hicieron todo muy rápido, ¿no? Yo me fui a estudiar cine a España y yo cuando cumplí 18 años, el día que cumplí 18 años, me fui a vivir a España, me fui a la aventura solo y llegué y obviamente pues me empecé a ser mesero allá para ganarme la vida y estudié y mi meta era estudiar cine. Pero el primer año que llegué a estudiar cine, yo tenía este grupo, como esta necesidad de tocar música, ¿no? Pero nunca lo pensé como yo quiero ser músico, ¿no? Yo realmente mi obsesión era el cine, bueno, sigue siendo. Y cuando llegué a España, pues el primer año dije, bueno, no llegué a tiempo para entrar a la escuela de cine, a hacer el examen y eso, y dije, bueno, ¿qué hago este año? Y me puse a estudiar. El contrabajo a mí desde la primera vez que lo vi, que una vez entré a un mix-up y vi en una pantalla a un rockabilly tocar el contrabajo, un grupo que se llama Stray Cats, me enamoré y dije, yo quiero tocar ese instrumento. Y entonces es un instrumento tan complicado de tocar que la única manera de aprenderlo es aprendiéndolo de la manera clásica. Y entonces yo estudié música clásica unos años con el contrabajo. Ah, perdón, tu pregunta. No, es que fue como me quedé, ok. Y Pero no, bueno, ajá.
y me distrajo. Ya viste, ya pasó la mariposa y me distrajo. Una Pero pregunta. entonces, estudiamos eso, Entonces, música clásica, llegamos a Europa y luego... 17 minutos después, ¿me puedes explicar cómo se conoció Llena de Mexicas? Ok, para no hacer el cuento largo, una disculpa, me emociono. Después, bueno, años después, me llevé a mi grupo. A donde iba es, yo mi grupo de punk me lo llevé a España, casi con una pistola me los llevé, no. Y llegaron allá dos de los integrantes, uno fue Pantera y el otro Julián, que era el baterista. Hicimos un grupo de rockabilly. Y entonces, como que yo me empecé a tirar más por el cine, porque ya me había adentrado al cine, me gusta muchísimo escribir. Entonces me obsesioné con la escritura de guiones. Panteras empezó a estudiar flamenco y Julián empezó a trabajar de gira con un artista ya y era como el stage manager, ¿no? Que ahora él es nuestro stage manager en Jenny and the Mexicans. Sí. Entonces, apareció Jenny en mi vida porque yo trabajaba en un tablao flamenco con Pantera. Él era mesero ahí y yo era el técnico de sonido. Y Jenny fue de orquesta, o sea, su último año de la prepa, lo que es la prepa en Inglaterra. Ella tenía 18 años y fue de gira, o sea, ella iba de gira por toda Europa en una orquesta clásica. Ella era trompetista clásica en una orquesta desde los 8 años. Y entonces, su último día después de la gira por España, los llevaron al tablao flamenco como para que vieran flamenco. Y yo conocí a Jenny ahí y entonces nos intercambiamos el mail y entonces estuvimos 2 años chateando por Messenger en ese Sí, entonces. ya de que dices chateando es como, ah, sí, ya sé dónde fue. Messenger. Y entonces yo le invité alguna vez yo iba a venir a México y le invité, la traje a México y nos hicimos novios en el viaje y entonces cuando regresamos a España, ella vivía en Inglaterra, yo vivía en Madrid y le propuse que se fuera a vivir a Madrid conmigo. O sea, esto te digo que pasó en un mes, así de loco. Y entonces me dijo, te pongo una condición, hazme un grupo de música y me vengo a vivir a Madrid. Y esto fue en mayo, en junio me hizo esa proposición. Y entonces yo fui con Pantera y Julián, hey, hay que hacer un grupo. Y Julián dijo, no, yo tengo mucho trabajo en lo mío. Y esta parte, muy pocas personas la saben, pero Pantera fue como, es que el flamenco y no me gusta mucho el estilo, y entonces dijo que no, ¿no? Esto sí no te lo Ok, había contado, ¿eh? sí, no, no, Y no, eso no lo entonces sabíamos. la novia, que todavía es te estoy hablando hace 13 años, la novia de Julián, del otro, porque ellos vivían Ok. juntos, soñó que triunfábamos. Y entonces le dijo a Pantera, tengo la corazonada y que van a triunfar, ¿no? Y entonces Pantera es muy escéptico y dijo, no, entonces lo tengo que hacer. Y ese es el motivo por el cual Pantera me dijo, le entró al Siempre grupo. sí. Y Oye, entonces, esto fue junio, en agosto, y Jenny dijo, yo tengo un concierto para agosto. Y nosotros no tenemos ni baterista ni nada. Total que nos metimos a un estudio con un amigo que me hacía la música para el cine, que ahora es el productor de la banda, ok. y era mi vecino, ¿no? Un mexicano de Oaxaca, que era mi vecino allá, realmente es español mexicano. Y entonces fue como, pues yo tengo un amigo que nos graba. Fuimos a grabar a su casa nuestro demo, hicimos 3 canciones y en nuestro primer show vendimos como 40 demos. O sea, nos fue increíble y desde el primer show, que hicimos una como girita en Inglaterra, que además para pagarla nos llevamos cigarros de México, una locura, nos llevamos cigarros de México, o sea, paquetillas de cigarro y en Inglaterra valían el cuádruple Sí, y sí, con sí, eso sí. pagamos los vuelos. O sea, te estoy diciendo que una odisea. Por eso te digo que ese punky en mí de decir, no hay dinero, no importa. Ahorita vemos Vendamos, dónde lo sacamos. Ahorita vamos sacamos a hacer dinero. venta de tabaco ilegal en Inglaterra. Con 400 cajetillas de cigarro, ¿no? No importa, se resuelve. Y así fue como fue nuestra primera gira. Y entonces en Oigan. Inglaterra nos fue tan bien, hicimos 6 shows, que dijimos, ¿y si hacemos un grupo? Y esto es lo gracioso. Normalmente los grupos se hacen y luego tienen su gira, ¿no? Y Sí, sí, sí. nosotros en nuestra primera gira, como, oigan, pues tenemos que sacar más de las 8 canciones que sacamos en mes y medio, de las cuales 2 son covers, pues va, y entonces así empezó Llena de México. Una muy buena historia, ¿sabes? Es una muy buena historia, porque pocos grupos, como tú lo dices, se juntan así. Oye, ¿y después Pantera ya no te dijo nada? Así de, tenía razón en ese Nunca, sueño. nunca.
Pantera en su vida me ha dicho, tenías razón. Eso nunca va a suceder. Aunque muchas veces me he equivocado, pero cuando tengo razón, él nunca me llega y me dice, tenía razón. Va a Sonó- encontrar la forma de hacerme sentir que, es más, va a encontrar la forma, porque para eso son los amigos, ¿no? Obvio. Va a encontrar la forma para hacerme sentir que la cagué 10 veces y no que atiné una. Y esa Entonces, que una no valió tanto, ¿no? Es como, esa no vale tanto. sí, ay, ¿qué más da una gira en Asia? ¿Eso qué? Oye, y yo, este restaurante donde empezaste a trabajar de mesero, ¿fue igual aquel lugar de esta leyenda de los 40 donde tuvieron que ver con Iñaki y todo este tipo de detalles? ¿Fue en ese restaurante? Sí, porque, bueno, cuenta por qué, ahora yo te voy a entrevistar a ti. ¿Cómo sabes tú de la leyenda o cómo sabes a ver, quién es Iñaki? Y a ver, Bueno, cuéntanos. Iñaki ahorita está en los 40 en Yapárate, ¿no? Está con Facundo y con todos ellos. Él tiene mucho tiempo trabajando en 40 y hubo un tiempo que se fue a Madrid a estudiar. Bueno, no sé a Madrid exactamente, solo sé que España. Y entonces, cuando yo estaba en los 40 principales, había una leyenda de que Iñaki los había escuchado, los había conocido en Madrid. Y entonces, cuando llegaron a México, prácticamente por él o por ese conecte o por una historia, habían salido en los 40, los habían entrevistado y los habían puesto sus canciones en la radio. Y entonces, que todo había sido como muy familiar y que lo sentían incluso de casa porque eran como un producto muy de ellos y entre ustedes había una conexión. Claro. Pero Bueno, esa leyenda es una leyenda, ya está la- aderezada y todo, ese, entonces... ese restaurante mexicano que se llama Las Mañanitas, que está en Madrid, cuando yo llegué a trabajar, la gerenta o la jefa era Nel, que es la prima de Iñaki. Entonces, pues obviamente me hice muy amigo de Nel, de hecho, siempre que voy me hospeda en su casa, somos grandes amigos con ella. Y Iñaki, o sea, esto fue como en el 2003 o 4, algo así. ¿Mm? Iñaki me parece que fue a estudiar como por ahí del 2009 o 10 Sí, a sí. Madrid. Fue a estudiar periodismo deportivo y entonces él llegó a trabajar a las mañanitas con su prima y obviamente yo llevaba, o sea, yo vivía en ese lugar, ahí, o sea, de hecho el tablao flamenco donde yo trabajaba y Pantera y Julián trabajaba en el mexicano, mi hermano trabajaba en el mexicano, son del mismo dueño, es un mexicano que se llama Ernesto y él es dueño de varios restaurantes allá, se casó con una española y puso ahí sus negocios. Y entonces conocimos a Iñaki, pero pues yo no tenía ni idea en esa época que si de los 40 y nada, pero Iñaki y yo nos llevamos muy bien por dos motivos. Uno es porque los dos le vamos a los Bills de Buffalo, que eso es muy raro, pero además somos muy apasionados. Yo soy muy apasionado a un equipo malísimo. Son malísimos. Bueno, este año no, pero han sido Pero malísimos durante los tres 30 años. pasados, sí, sí, llevan. Van. No, lleva buenos años, pero los 30 pasados, o sea, desde el 94 son malísimos. Y y entonces eso nos unió, ¿no? O sea, eso une. Como dices tú, la pelota une, pues eso nos unió. Los dos le vamos al Real Madrid también, entonces más unión. Y Iñaki tiene como esa curiosidad de ser músico. Iñaki toca la guitarra, canta, lo sabías, ¿no? Que cantaba, no sabía que tocaba la guitarra, sabía que cantaba. Canta y tiene sus canciones. Y entonces, como que en España me pidió, oye, ¿me puedes ayudar a sacar un show y puedes tocar en él? Y le armé un showcito como dos veces o tres shows le armé y yo tocaba y yo lo armaba. Entonces, como que tenemos esa conexión. Entonces, luego cuando llegamos a México, nos invitó a su cumpleaños que hace en Cuernavaca, que tiene una casa. Y obviamente, pues yo no sabía que trabajaba en los 40 ni nada. O sea, sí, pero pues en mi cabeza a los 40, pues no. O sea, para mí en España era la estación de pop de música. Muy Efectivamente. bien, Grupo Prisa, ¿no? Y entonces me invitó en su cumpleaños y fuimos a su cumpleaños y nos pusimos o sea, llevamos el cajón, la guitarra, es lo que hacemos siempre, ¿no? Siempre llegamos con instrumentos. Total que llegamos con instrumentos y nos pusimos a tocar y obviamente estaban ahí todos los productores, pues estaba ahí el jefe, ¿no? Sí, Julio sí, sí. César, Nacho, estaban todos y nosotros ahí echando desmadre y obviamente, pues ellos no sé, o sea, ellos se dieron cuenta que nosotros no nos dimos cuenta quiénes eran todos, ¿no? Y entonces como que, como si nada, pero obviamente pues cuando salió Verde Más Allá, pues dijeron todos, no, pues, o sea, obviamente ellos no lo saben, pero ya los van a saber. A quién le hicieron su mini concierto Sí, 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 sí. y nos hicimos grandes amigos.
súper amigos con todos los 40, nos llevamos increíble. Sí, porque incluso cada vez que van, digo, en el tiempo que yo estuve y demás, eran tratados como de casa. Así es que ellos son de aquí porque aquí salió y ahí era cuando la leyenda iba circulando por todos y entonces todos decíamos, ah, ok, ya sabemos más o menos la historia, pero hasta ahorita me la Es vienes que a confirmar. la verdad es que a nosotros nos ayudó muchísimo. De hecho, la primera vez que sonamos en los 40, y esta es otra historia, fue por Tucen en la corneta, porque Tucen da la casualidad que la mejor amiga de la esposa de nuestro productor, el oaxaqueño del que te acabo de Ok. hablar, es Tucen. Entonces, Tucen nos puso en la corneta de, les voy a presentar un grupo que se llama Jenny and the Mexicats, y entonces nos pusieron en la corneta cuando nadie nos conocía, en prime time, básicamente, pues es el programa más escuchado de toda la radio, y ahí fue donde el resto de los 40 dijeron, yo sé quiénes son, y ahí fue donde nos apoyaron, y desde entonces nos apoyaron. O sea, Verde Más Allá sonó hasta que nos aburrimos de escucharla, y los 40 tiene mucho que ver, y normalmente entrar a esos canales pues es muy complicado, y Sí. para nosotros fue muy orgánico y eso nos ayudó muchísimo. Pero ahorita todo lo que hemos estado platicando ha sido tremendamente orgánico. O sea, una cosa sumó a otra y luego a otra y escaló y se fue como tejiendo toda esa historia. Pero cuando el producto es bueno, porque cuando el producto es bueno, todo lo demás alrededor sucede, ¿no? Ahora, también necesitas de la parte nuestra, que pasen las oportunidades y las tomemos, ¿no? Porque hay muchas veces que hay muy buenos productos, pero cuando pasan las oportunidades, no las toman, ¿no? La gente siempre ve por debajo las cosas, ¿no? Siempre, no, ya llegará otra, o una mejor, y siempre estamos esperando algo mejor. Y nosotros, volviendo a esa actitud punky de la que te estoy hablando, hacemos todo. O sea, cuando hicimos promo en México, íbamos a todas las radios, íbamos a todos los blogs, desde el blog que era ahí perdido en Cuautitlán Izcalli con 3 oyentes, íbamos. Y además íbamos con instrumentos siempre tocábamos en vivo, nunca hicimos playback, y ni en tele nos odiaban. Llegamos a Televisa y puta, ahora nos van a hacer trabajar, ¿no? ¿Dónde está su pista? No hacemos playback. Creo que una vez hicimos un playback y fue terrible, porque Jenny no se supo la canción, de repente estaba cantando y sonaba la trompeta, o sea, fue ya algo así que nos obligaron por contrato lo tienen que hacer, y casi aplicamos la de cambiarnos de instrumentos y yo tocar la guitarra y Pantera el bajo, pues algo así. Pero Y este punto que hablas a lo mejor es un detalle mínimo en las promociones de tocar, de ir a cantar, pero es algo que a la radiodifusora y a la gente que lo esté escuchando les sirve muchísimo y les ayuda demasiado a acercarse al grupo, al artista, a todos ellos. Y siempre que hay, así sean 20 segundos, 30 segundos de una canción cantada en vivo, siempre para la radio y para la música es un avance gigantesco. Es que, a ver, algo que nos pasa mucho a los músicos es que somos muy perfeccionistas. Entonces, estamos muy peleados con el acústico porque decimos, es que no suena todo lo bien que debemos de sonar, ¿no? Mi pelea, discusión interna muchas veces con el grupo es que hay veces que, oigan, tenemos que ir los 4. No, es que si no va la corista y el otro percusionista y el pianista y les digo, es que hay veces que a la gente les gusta más, o sea, nos gusta más lo más primitivo del mundo. O sea, nuestro cerebro está hecho para ser atraído por cosas simples, por cosas primitivas, por cosas fáciles, ¿no? Y entonces cuando metes mucha percusión, bla, bla, y sí, tú como músico, sí, y todos los músicos dicen, wow, qué grupazo, pero la gente, estoy seguro que, por ejemplo, que Justin Bieber con su piano y su voz, eh, o sea, la reventó sin necesidad de todo un mecanismo de millones de dólares que tiene ahora. O sea, una buena canción funciona, si una canción buena no funciona a capela, no funciona nunca, no importa cuánto le agregues. Y los músicos estamos obsesionados con hacer todo a la perfección. Y entonces, como nosotros somos un grupo muy acústico, de ponme 2 micrófonos, ¿por qué? Porque mi baterista se sienta en el cajón y la guitarra es flamenca y Jenny la trompeta y cantando, o sea, ni siquiera yo entro en la ecuación, sonamos, ya suena algo, ya le damos la oportunidad a las canciones de sonar. Y eso siempre nos ha ayudado muchísimo, que siempre vamos y vámonos, o sea,
trae instrumentos, sí, deja fino, pim, 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 vámonos. 3, 2, vamos. Y es algo, Y te lo juro, es algo que a la gente en verdad le gusta y funciona en la radio, funciona en redes sociales, ahora que se puede grabar un videíto y lo subes. Ese tipo de detalles con los artistas y con las agrupaciones siempre funcionan muy bien. Y te voy a decir, hablando de... Dime, 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 perdón, dime, dime. Dime. digo rápido, el listón del escucha es muy bajo. O sea, el promedio de la gente que escucha no tiene ni, o sea, lo voy a decir como es, no tiene ni idea de qué es una voz afinada y qué no es una voz afinada. Entonces, el listón es tan bajo que si le metes ahora sí que feeling, va a funcionar. Sí, Y no siempre. estoy viendo así, ojo, no estoy menospreciando No, 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 al pero hay muchas veces artista que no promedio, pero estamos, no sabemos de qué están cantando, o qué está tocando, o si el de atrás se equivocó o el de al lado no. ¿Sabes? Ese tipo de detalles, muchas, más en el radio, que también depende del radio que tenga el coche o el lugar o lo que sea, claro. también baja. Entonces el punto es, transmite lo que tienes que transmitir, la canción, sentimiento o lo que sea. Y el radio no está preparado para recibir, es más, mientras más elementos metes a la ecuación, peor va a sonar porque el radio no está diseñado, o sea, las consolas de radio tienen 4 canales y ya está, como mucho, o sea, no están preparadas para tener ahí 15 canales y la persona que opera no es un operador de música, no tiene ni idea de Sí. cómo mezclar la música. O sea, no es su trabajo, no es que, no lo estoy viendo hacia abajo, ¿no? No es su No, pero tienes trabajo. mucha razón. Sí, no es el Aumentar bandas punto. no es su trabajo. No hace eso. Pero ahorita hemos estado hablando de un producto. De si el producto es bueno, el producto es vendible, el producto se puede hacer. De este tipo de detalles y de experiencias es de lo que hablas en tu libro. Sí, mi libro, a ver, yo por casualidades del destino me he convertido en manager de mi grupo. Me gusta mucho, desde el día uno fui el manager, luego vinieron managers, aprendí mucho de ellos porque son gente conocida en la industria o que sabe de la industria. Y en el libro hablo mucho de toda esa experiencia, pero lo llevo ya a, ok, de todos los errores que he cometido, porque he cometido muchísimos, ¿qué es lo que realmente se tiene que hacer para poder vivir de la música? Ojo, que mucha gente piensa, ay, los métodos milagrosos, o sea, por ejemplo, recibo muchos comentarios de, es que confundimos que vivir de tu música es tener un Ferrari en la puerta. Y no, vivir de tu música es tener, o sea, tener un trabajo con el cual puedas pagar la renta, puedas pagar tu comida, puedas pagar tus lujos, o sea, tus lujos a tu nivel. No necesariamente necesitas un Ferrari afuera de tu casa. Y yo lo que trato de poner en el libro es, lo que hagas que sea para ti música, dale la mayor de las oportunidades para que sea sustentable, y una vez que sea sustentable vas a mejorar como artista, o sea, vas a dedicarle, en vez de estar 8 horas en la oficina, vas a estar 8 horas trabajando tu proyecto y vas a mejorar por prueba y error, ¿no? O sea, por fracasos, pronto van a venir los aciertos. Ahorita tocando este tema, ¿tu libro y en todas tus experiencias van dirigidas o este libro iría para aquel joven de secundaria, de prepa, que quiere ser músico o por alguien que ya se dedica a músico, pero como en tiempo compartido, ¿no? Entre su trabajo y entre hacer música? Realmente estas experiencias, ¿a quién le funcionarían mejor? A todos. O sea, sonó muy, muy arrogante, perdón, pero realmente le podría servir a, por ejemplo, yo estas mismas técnicas las uso para vender juguetes. O sea, el marketing estudia no el producto, sino estudia psicológicamente al comprador. Y mi libro está basado, o sea, yo lo hice como un juego de mesa donde tienes prospectos que son gente que puede ser tu fan o avatar, ¿no? O sea, terminologías aburridas, es una persona que ese es tu fan ideal, ¿no? Va a ser tu fan ideal. Y entonces lo tienes que llevar por un caminito como si fuera serpientes y escaleras hasta hacerlo tu fan, ¿no? Y entonces le puede servir a cualquier cosa, porque en mi libro hablo mucho de redes sociales, de cómo hacer redes sociales, hablo mucho de cómo dirigirte al público dependiendo en qué casilla de las serpientes y escaleras estas está. Hablo también de cómo crear contenido. El contenido en realidad es algo muy nuevo y la gente
no crea contenido de la manera correcta. Cómo promocionarte, ¿no? O cómo vender, cómo conseguir, cómo venderle algo a alguien, ¿no? Todos los pasos que hay que pasar y muchas otras cosas. Realmente es un libro que, por ejemplo, los fans de Jenny and the Mexicans, muy fans, que ni son músicos ni nada, obviamente me compraron el libro o me lo compró uno y se lo pasó a todos los demás, no me importa. Me da gusto que ese fanatismo. Y la mayoría, la respuesta de la mayoría fue, yo vendo, yo soy, no sé, trabajo en la oficina del INE, una chava, y me dice, pero tu libro me hace ver que me es útil en la vida para muchas cosas, que es psicología, ¿no? O sea, cómo ser más, por ejemplo, tengo un capítulo entero de cómo ser más, cómo hacer un producto cuando quieres ser viral, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen que algo se vuelva viral? Y muchas cosas, la verdad es que estudié muchos libros, leí muchos libros al respecto y casi la mayoría tienen que ver con psicología humana. Entonces yo creo que es un libro que está diseñado, que lo puede leer, por ejemplo, no sé, me lo han pedido músicos ya que ya la armaron, que ya viven de ello, que son conocidos, y su respuesta es muy fácil de leer, me divertí mucho con tus historias, ¿no? Con tu historia, pero a la vez me llevo el valor del conocimiento en cosas que estaba haciendo mal. ¿Cómo se llama tu libro, Icho? Siempre lo digo mal, no, no es cierto. El juego, el juego para hacer dinero con tu música. ¿Y dónde lo podemos comprar, conseguir, descargar, ir a físico? No sé, cuéntame. En mi página web, que es Icho Van, Icho ICHO, van como camioneta, van.com. Entonces, es el juego para hacer dinero con tu música. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. Exacto. ¿Y dónde lo conseguimos? Vamos a repetirlo, por favor. Ichovan.com. Y ahí tenemos toda la información, todo lo que quieran saber. Aparte, me imagino que además de los tips y toda esa información que les puede servir, debe tener muy buenas experiencias ese libro. Sí, se lee muy, la verdad es que lo escribí muy apto para todo público y lo escribí de una manera muy entretenida. Obviamente con mi experiencia y mi historia, que como ya conté aquí un poco, es divertida, es diferente, pues le doy ese toque de diversión, ¿no? Entonces, no es un libro tedioso de, vamos a leer el Baldor, a ver, álgebra, ejercicio uno. No es ese tipo de libro. Este es un libro que se lee rápido, fácil y te deja algo de valor, hagas lo que hagas. Icho, antes de terminar y de agradecerte por milésima vez por haber estado aquí platicando conmigo, quiero decirte unas palabras y que me digas lo primerito que se te viene a la mente. Así, casa, ¿no? Así. Lo que sea. ¿Listo? Ajá. Julián, Amigo, familia, amigos. México, más amigos. Casa, no. Casa, Pumas, guácala. Pantera, Amigo, música, mi vida, Europa, mi casa, fútbol, soccer, mi pasión. Jenny. Uf, eso ya me costó, ¿eh? Mi alma gemela, Fútbol americano, mi otra pasión, 2021. mejor, no, espera. Uf, 2021, aprendizaje. Perfecto. Mejor que Icho, 2020 iba a decir. siempre. Icho, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Algo que tal vez no sabían y no tienen por qué enterarse, pero lo voy a decir. Ya habíamos grabado esta entrevista, ya habíamos platicado, Icho y yo, y la tecnología hizo de las suyas y nos las hizo repetir, pero como ensayo fue muy bueno. Ok, ahorita se permea esta historia donde dices, quiero ser músico, quiero ser importante, quiero ser exitoso, voy a vivir como Maluma, ¿no? Voy a vivir como Bad Bunny, voy a comprarme los coches más increíbles, voy a andar en avión y voy a tener una vida de lujos. Y eso es prácticamente lo contrario de lo que me estás diciendo, ¿no? Que creo que es lo correcto. Debo de vivir bien, y bien significa con comodidad, no lujos extraordinarios, pero bien, o sea, que te alcance para tener una vida correcta, bien, tranquila, y que puedas dedicar tu tiempo justamente a lo que quieras hacer, a la actividad artística que quieras hacer. Yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer los artistas es qué es lo que realmente queremos, qué es lo que necesitamos. Porque muchas veces no estamos no cuadramos nuestras necesidades con nuestros deseos. Hay gente que quiere, por ejemplo, ¿no? Veo esta pelea
constante en artistas de quiero tener la vida de Bad Bunny, pero no quiero que nadie, pero no quiero hacer la música que es de mierda que hay en la radio, por ponerte un ejemplo así de ilógico. Eso no está, no tiene sentido. Tienes que tener claro qué es lo que tú quieres hacer y además tienes que desear y necesitar exactamente que esté alineado de la misma forma. Por ejemplo, para vivir como Maluma, pues yo no, ese no es mi camino, o sea, mi camino no es hacerme millonario de la música, porque entonces voy a poner a la música en segundo término. Para mí es muy importante el arte, entonces difícilmente voy a comprarme un Lamborghini viviendo del arte, entonces voy a tener que hacer la música para las masas, ¿no? Y a lo mejor esa música a mí no me gusta. Sí, en eso tienes toda la razón. Es unas por otras, ¿no? O sea, es ver qué sí puedo dar, ver qué no puedo dar, ver qué quiero recibir, ver qué quiero tener y ahí está creo que la gran respuesta. Pero entonces, en esta parte, ya decidí a qué me voy a dedicar, decidí qué voy a tocar, qué voy a cantar, qué voy a hacer, qué voy a pintar. ¿Entra qué? ¿El marketing que hablabas? Yo creo que entran muchas cosas. Para empezar, más antes del marketing hay que saber, hay que sacar dinero de algún lado para hacer arte. A lo mejor, si eres pintor, bueno, el lienzo y las pinturas no van a pasar de 5,000, 10,000 pesos, no sé, no soy pintor, pero un disco te puede costar, un disco de calidad te puede llegar a costar lo que tú te quieras gastar, ¿no? O sea, si te vas al estudio de lujo, la hora del estudio vale lo que las pinturas y el lienzo de un año de un artista, ¿no? Yo creo que hay que planear bien. Esto es, desgraciadamente, no nos enseñan en la vida, no nos educan a ser emprendedores. Es muy difícil emprender cuando tienes todo en contra. Pero hay que entender de marketing, sí. Hay que entender que eres una empresa también. Hay que entender cuáles son los problemas, o sea, hay que estudiar empresas también y hay que entender temas legales, muchos, por ejemplo, hay que saber, pues, por ejemplo, ir a derechos de autor, registrar tus canciones como propiedad intelectual, cosas legales, hay que saber leer contratos también, hay que saber cuáles son los canales de distribución también, hay que ser buen músico también, hay que, hay que entender el juego de las redes sociales, el juego del contenido, por supuesto. Y entonces cometemos muchísimos errores en el camino, cometemos muchos errores y además, como no tenemos esta mentalidad empresarial, de marketing, de emprendedor, nos estancamos y repetimos y repetimos y repetimos el mismo error. Nos cegamos porque no vemos más allá, estamos dentro de nuestra caja, que es nuestra arte, protegidos y eso nos hace mucho daño. Y ahorita, si alguien nos está viendo que quiere hacer música, ahorita se dio cuenta que el 2020 de estar encerrado, dijo, no quiero seguir estando en mi trabajo de oficina y quiero hacer arte, ¿qué tendría que hacer? O alguien que diga, quiero hacer música, ¿qué consejo Yo, le darías? primero, desde el punto de vista económico, yo a cualquier persona que me dice, bueno, tengo este trabajo aburrido que odio y quiero ser músico, voy a dejar mi trabajo, lo primero que le diría es no lo dejes hasta que esto sea, o sea, hasta que esto sea rentable. Entonces, si realmente quieres ser músico, primero lo tienes que hacer rentable, como cualquier cosa, ¿no? No es como, quiero ser, no sé, cualquier cosa que quieras hacer, quiero poner una tiendita, quiero cualquier cosa que te imagines, no sé cuál sea, quiero ser lo que sea, tiene que ser sustentable y tiene que ser rentable. Ese es el primer reto. El segundo, yo les recomiendo que se eduquen, el marketing es esencial y que entiendan se vuelvan creadores de contenido. Y por supuesto, estudien todos los días música. Eso es lo que siempre me dicen, tu libro está muy bien, tu libro está muy bien, pero ¿y la música? Y digo, es que la música es primero, obviamente, si tu música es mala, o sea, el ejemplo es, creo que Billie Eilish y Lady Gaga pudieron haber tenido todo en contra, cero conocimiento en Sí. marketing, pero estamos hablando de dos casos aislados. El otro 99.99% de los artistas necesitamos la ayuda del marketing, necesitamos la ayuda empresarial, necesitamos crear un engranaje alrededor de nosotros para poder
hacer nuestra arte sustentable y poder eh, dar más, ¿no? O sea, dar más arte, que es lo que realmente, o sea, la inquietud de un artista es, es, es crear, ¿no? O sea, eso es lo que nos mueve. Si tú quieres crear más, pues no te distraigas en otras cosas, solo dedícate a crear, ¿no? Todos estos consejos, todo esto que le estás dando a la gente que nos está viendo o escuchando, ¿dónde lo puede encontrar? O sea, ahorita dijiste mi libro, ¿dónde encontramos ese libro? ¿Dónde lo pedimos? ¿Dónde lo vemos? Escribí un libro justo en esta pandemia. Lo primero que hice, dije, ok, marzo del año pasado dije, voy a escribir un libro sobre todo lo que yo creo que son, básicamente son mis experiencias, mis errores y mis aciertos como manager, como músico, como distribuidor, porque también llevo la discográfica, como editor, porque también edito, o sea, soy el editor, el publisher, ¿no? Como tantas cosas que he hecho estos 12 Ok. años. Y me puse a estudiar marketing, porque también tengo una tienda de juguetes, y entonces por la tienda de juguetes me puse a estudiar marketing. Y hubo un punto donde todo se me juntó, ¿no? Cuando estaba estudiando marketing y luego estudié cómo hacer bots para hacer ventas por internet y de repente todo me pegó así de golpe junto con la pandemia y me di cuenta que, que realmente el marketing funciona para vender desde un libro, un música, un juguete, lo que quieras. Hay que entender al consumidor, es psicología de la persona a la que quieres llegarle, ¿no? Más que vender un producto, tú le estás vendiendo a un humano. Y el marketing lo que estudia es cómo funciona o cómo puedes hacer para venderle a ese humano, ¿no? A la persona que le estás vendiendo. Y escribí el libro y ya está a la venta. De hecho, en 3 meses he vendido 1000 libros, todos por internet, en mi página web que se llama ichoban.com. Ahí está mi libro, audiolibro, y también obviamente hice cursos para enseñar cómo hacer anuncios por internet y todas esas cosas. O Todo sea, obviamente o sea, todo enfocado en la música. o sea, atrás de la música traes un ADN de emprendedor brutal, ¿eh? O sea, lo traes bien cimentado. Sí, siempre, sí, pero el grupo, o sea, desde el principio, yo entendí claramente que un grupo es una empresa. Por ejemplo, lo primero que hicimos en llegar a México fue crear una empresa. Y el resto de grupo me decía, pero ¿por qué vamos a gastar 10,000 pesos o no me acuerdo cuánto fue Ujú. si no tenemos ni para comer en crear una empresa? Y les dije, ¿cómo vamos a pagar si no podemos pagar impuestos? O sea, mi pensamiento ya era como, nada de, ay, luego lo resolvemos. Y yo creo que una de las mejores, o sea, a futuro, una de las mejores visiones que he tenido es tratar al grupo como una empresa. Nosotros tenemos empresa en Europa, empresa en Estados Unidos y empresa en México, y todas son Mexican Records. Y tenemos ese pensamiento de empresa, ¿no? Nosotros cobramos un sueldo los cuatro y el resto de dinero se reinvierte, y así es como hemos crecido el grupo con ese, y obviamente me odian cuando a final de año dicen, ¿y por qué ganamos esto y yo recibí esto, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sé que cuando sean mayores me lo van a agradecer. Sí, porque al final está todo bien cimentado, ¿sabes? O sea, sí es como, sí toca menos, pero todo está en orden, todo está bien y todo está como perfectamente cuadrado para No todo. aventar otro proyecto, ¿no? Claro, no, y simplemente la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia y nosotros cobramos muchos meses sin trabajar, porque obviamente, pues el dinero, el dinero, no sé, alguna vez me dieron el consejo de dinero que sacas de tu empresa, dinero se lo lleva el aire, y es verdad. Entonces, el dinero estaba dando vueltas, cuando regresó, pues nos mantuvo sin trabajar muchos meses de la pandemia, ¿no? Y ahí fue cuando todos dijeron, yo sigo ganando Ah, dinero y yo mientras sí el tiene resto de la razón. gente. Sí. O no, muchas veces, obviamente, es que es el punto número uno de emprender es cometer error, es Ah, no, sí. cagarla, 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 ajustar y dejarla de cagar. O sea, es así. Entonces yo te puedo decir que, obviamente en mi libro, pues lo que quiero hacer es decirle a la gente, no la cagues en tal error, tal, evítalos, ¿no? Pero tampoco los puedo vivir por la gente. Seguramente la gente encontrará otros errores Sí, porque
Habrá Estoy cosas que les queden o que no, que les acomoden, que no, y que puedan también ellos ir experimentando. Pero una línea que alguien te vaya marcando y que te diga, mira, por aquí te puedes encontrar esto, esto y esto, creo que puede ser de bastante ayuda. En el libro hablo de cosas que nadie habla, que los músicos, o sea, no, deja por ego. Yo creo que a los músicos les cuesta mucho hablar de su, no es mi vida personal porque no cuento, pues, chismes, ¿no? Ajá. Pero sí hablo de cosas que nadie se atreve a hablar, ¿no? O sea, que a la gente le incomoda hablar. Y por otro lado, también, pues o sea, hablo de mi experiencia 100%. Como dices tú, le puede cuadrar a alguien o no, pero en español hay muy poco material de lo que estoy hablando yo. Y en inglés hay, a lo mejor conozco a 2 ingleses y un gringo que hablan del tema, pero casi nadie habla de este tema. Y los músicos estamos completamente perdidos. Es la realidad. Dicho, repíteme dónde consiguen tu libro. Mi libro, que se llama El juego para hacer dinero con tu música, que lo hice como si fuera un juego de mesa. O sea, más o menos ese es como el theme del libro. Lo puedes conseguir en ichovan.com, van con V y Icho, ICHO, y van como camioneta, ¿no? Como van, Ichovan. así, van como van. Sí. A lo mejor por Dicho. eso, a lo mejor por eso no te dejé hablar tanto, porque ya sabía lo que me ibas a preguntar. Pero es el chiste Perdón, bueno. perdona, la vez pasada escuché más y hablé menos. Esta vez como Pero que ya, veníamos ya concreto, veníamos, sabíamos a sé qué a dónde veníamos. vas, sé lo que me vas a preguntar. Exacto, entonces no había pierde. Dicho, de verdad, un placer que hayas estado aquí platicando conmigo. Gracias, Alfie. Espero la reta próximamente, porque eso no se debe olvidar ni se debe dejar pasar. Y redes, Icho, todas tus redes. Sí, el Instagram es Icho Mexica. Muy pronto voy a abrir mi canal de YouTube, así que estén atentos y ya, me pueden encontrar como Icho Mexica. Sí. Icho Mexicat en todos lados. Igual yo O estoy sea, como arroba, dime. es lo peor de la situación, que mis redes o sea, llevo tantas redes de tantas cosas, porque a esto me dedico, que mis redes llevo un poco mal, pero de mis redes pueden picarle a ver qué otras cosas llevo, que las Ahí llevo está muy toda la poco. información. Si algo se le olvidó, métanse sus redes y ahí está Ahora, toda la información que necesiten saber. mi canal de YouTube sí me lo voy a tomar más en serio, lo prometo. 25 minutos se lo vas a dar diario, entonces eso está seguro. Sí, no, yo creo que una vez a la semana, pero la constancia hace ¿A poco tú grabas el podcast diario? No, no. Ahí está. 2, 3 a la semana. Bueno, yo con uno. Es que también, te voy a decir, estoy empezando un podcast que es pero de geeks, de mi tienda de De juguetes. los juguetes. Sí, que va de películas y también meto deportes un poco. ¿Dónde está la tienda? De una vez, aquí hay anuncios parroquiales por Bueno, todos lados. mi tienda ahora está en Coahuila 105, en la Roma. Y si este podcast lo están viendo a partir de septiembre, la siguiente tienda es en Gran Terraza Lomas Verdes. Y la del centro que tenía de Donceles se la llevó la pandemia. O sea, esa ya no está. O sea, esa ya no vaya. Pero bueno, dicho, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado platicando conmigo. En mis redes igual, en todas, arroba yo soy Alfi. Si están escuchando este podcast por cualquier plataforma digital, no duden en ir a YouTube y a verla para que vean a Icho. Y si la están viendo por YouTube, no duden en ir a cualquier plataforma digital, descargarlo y ponerlo mientras van al trabajo, mientras corren, mientras hacen ejercicio, lo que ustedes quieran. Aquí nos vemos o nos escuchamos, depende de lo que ustedes quieran. Y me voy a cansar y voy a hacer todo mi esfuerzo, porque siempre recuerden que aquí yo soy Alfie.